Regresamos con Luis Oliveros, economista, profesor universitario, consultor. Hemos dado un paneo, una visión general sobre la situación macro de Venezuela. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer y se podría hacer? Es una gran pregunta, es una discusión que tienen frecuentemente en este grupo pues, de intelectuales y de expertos, profesores, al cual pertenece también Luis Oliveros, el grupo ¿Qué hacer? Pero la idea es que 3 o 4 acciones que no tendrían que venir de Marte, ni de Harvard, ni de... Cosas lógicas. Cosas lógicas. Mira, cosas lógicas, orden fiscal, orden monetario. Tú dices, bueno, ¿qué es eso? Bueno, mira, una persona que gasta mucho más que lo que le ingresa va a tener un problema en el muy corto plazo, ¿ok? Venezuela tendría que poner orden en su casa, como bien tú estabas comentando en el segmento anterior. Mira, vale, yo tengo ingresos por esto, yo no puedo gastar más de esto. Orden fiscal, tratar de restringir los gastos. ¿Cómo hago eso? Bueno, mira, el presidente Maduro dijo que teníamos que el gobierno, el Estado venezolano tenía 850 empresas. 850 empresas. Yo te puedo asegurar que más de 10 no deben tener ganancia. O sea, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo ahí. Orden fiscal, orden monetario. Vamos a hablar con el Banco Central a ver por qué está imprimiendo dinero violando la Constitución. ¿Qué es eso de estar imprimiendo dinero como loco para financiar los déficits? ¿El déficit es el culpable? Bueno, vamos a bajar el déficit fiscal, pero vamos a decirle al Banco Central que sea independiente. Y lo otro es, vamos a un desmontaje progresivo de los controles, sobre todo del control de cambio. Es irresponsable decir que hay que desmontar el control de cambio ya. Mañana hay que quitar el control de cambio porque le haces un daño muy grande al sector bancario. Pero al menos hay que unificarlo, ¿no? Tienes que ir a una unificación, puedes empezar con un dual en un proceso de transición y en cuestión de semanas o algunos meses empiezas una unificación sentado en un programa económico de estabilización, en un programa económico de reconstrucción nacional. No digo ajuste porque entonces la gente empieza a decir que uno es neoliberal. Sí. Pero adicionalmente a eso tienes que ir hacia un rescate de las instituciones en Venezuela. No puede ser posible que los venezolanos nos hayamos enterado de que había elecciones hace una semana y que las elecciones son en 5 o 6 meses. No puede ser posible que el Banco Central haga que funcione como una oficina de asuntos monetarios del partido de gobierno. Tenemos que tener independencia del Banco Central, tenemos que tener una Contraloría que investigue, por ejemplo, y disculpen que siga con el fastidio, qué pasó con el Fonden, qué pasa con el fondo chino. Al fondo chino se le deben 25.000 millones de dólares, han entrado como 60.000 millones por ahí. O sea, ¿qué pasó con el fondo chino? ¿A dónde ha ido esa plata? 130.000 millones al Fonden, ¿dónde está ese dinero? Tú te metes en la página web del Fonden y no hay nada. No hay nada, no hay nada. Ellos hicieron una vez una feria, hicieron una feria de todos los proyectos del Fonden. Era gente que vendía empanadas, gente que vendía arepas. 130.000 millones de dólares en gente que vende empanadas y vende arepas. Y tuvo que haber pasado algo más. Entonces, oye, con una Contraloría, con una Fiscalía que no esté persiguiendo solamente a la gente de la oposición, que haga su trabajo. O sea, fortalecimiento institucional. Aquí no le estoy quitando... No le estoy metiendo la mano del bolsillo a nadie, no estoy llamando al Fondo Monetario, no estoy persiguiendo a nadie, no. Ni aplicando medidas antipopulares de austeridad. Y lo otro es, tú quieres hacer un rescate y quieres hacer un paquete, imagínate tú, quieres hacer un programa de estabilización, tú necesitas dinero. Porque si tú quieres desmontar el control de cambio y generar credibilidad y tener el dinero suficiente para generarle confianza a los agentes económicos, no solamente internos, sino externos, tú tienes que... Alguien te tiene que dar 20.000, 25.000 millones de dólares. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién te los va a dar? ¿China? ¿Puedes salir a flexibilizar un poco la industria petrolera? ¿O te sientas con el Fondo Monetario a ver cómo hacemos eso? Pero pensar en salir de esto sin dinero, como estamos ahorita con 15.000 millones de reservas internacionales, es una locura. Estás condenado al fracaso. Y sin ayuda externa y sin el sector privado también es una locura. Si tú te montas en este programa y dejas de lado, como hizo el madurismo y como hizo el chavismo, al sector privado, estás condenado al fracaso. El sector privado tiene que ser un pivote central, porque no solamente te va a generar confianza, sino son ellos los que te van a poner la economía a funcionar, son ellos los que van a generar empleo de calidad. No solamente empleo de calidad. Y empleo que tú no es un empleo politizado. No es un empleo que tú estás generando para que después vayan a votar por ti, no. Empleo independiente, empleo de calidad. Ahora, el argumento de gente ortodoxa y radical es que cuando uno propone ese tipo de operaciones lógicas, es que hay que saltar para el otro lado el neoliberalismo salvaje, los planes como los que la Troika quiere. La Troika es el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Unión Europea,
que propusieron a Grecia para salir del problema cuando tiene 5 años de austeridad y la crisis sigue agravándose? Mira, el que te dice eso, primero no ha leído mucho sobre economía y segundo aquí el problema es cómo salimos del problema que tenemos hoy en Venezuela si no empezamos a revisar, por ejemplo, el gasto público. O sea, Venezuela tiene niveles de gasto público cercanos al 50% del PIB. De mal gasto público. De mal gasto público, exactamente. Y un déficit fiscal de 20, 25. Para que tengan una idea, países que están en guerra o países que tienen problemas graves, Siria, Libia, Irak, países africanos, no llegan a 10 puntos del PIB de déficit fiscal. Ese déficit fiscal no es más que la diferencia entre lo que gana el gobierno y lo que gasta. gasta. Es como una casa, ¿no? Es como una casa, exactamente. Entonces, tú vas a seguir... Venezuela tiene 8 años consecutivos con déficit fiscal, de los cuales 4 tiene un déficit fiscal de 2 cifras. O sea, cuando una persona lee el historial fiscal de Venezuela de estos últimos años, lo primero que dice es, aquí hay una guerra civil. ¿Qué está pasando aquí? O sea, el petróleo se cayó, el petróleo ya no vale nada. No, se cayó hace un año. ¿Y qué pasó en los 7 años siguientes? Bueno, tuvimos una irresponsabilidad en el manejo fiscal. Entonces, porque aquí siempre se ha tenido como que la visión de que las subidas del precio del petróleo son permanentes, son eternas. Yo puedo hacer lo que me da la gana. No hemos aprendido la lección. Para terminar, ese juego con el petróleo también fue el sustento político de este gobierno. Sí. Cuando se acaba la plata, se acaba la chequera, eso puede acelerar cambios. Mira, yo no creo, ojalá y ocurriera eso, ¿no? Pero yo creo que en Venezuela, y lo vimos con Chávez y lo estamos viendo con Maduro, cuando los problemas económicos empeoran, se radicalizan. Y la gente está muy pendiente, porque mucha gente piensa, bueno, mira, radicalizarse, los problemas económicos puede generar alguna respuesta social. Yo creo que la gente está tan metida en su problema interno, en su problema individual, los precedentes del año pasado con el tema de la violencia y tantos muertos, represión, impunidad, violación de derechos humanos y también impunidad y no pasó, o sea, y no hay nadie que esté pagando cárcel. Te das cuenta de que es complicado que haya un evento social. Yo no lo veo así. Los eventos sociales ocurren sin que la gente los pueda pronosticar, pero yo veo complicado que eso vaya a ocurrir. Y la gente piensa que Venezuela es Grecia. Hay paralelismo y también hay muchas diferencias. Lo que sí es peligroso, algo que tú estabas comentando. Maduro hablando bien de Tsipras. Ahora el líder espiritual de Nicolás Maduro es Tsipras. Solamente hay 2 líderes mundiales que han hablado bien de Tsipras, Fidel Castro y Nicolás Maduro. Yo creo que Tsipras, lo menos que quiere ahorita es que estos 2 tipos estén hablando bien de él. ¿Okay? Además que el ejemplo que está dando Grecia, podemos hablar mal de la Troika, podemos hablar mal de los planes de austeridad, pero el ejemplo que le está dando Grecia al mundo no es precisamente el que nosotros queremos. Préstame plata, yo me lo gasto, siguen prestando plata, yo no te pago más, pero necesito tu solidaridad para yo poder hacer mis cosas. Yo necesito la solidaridad de la gente que paga impuestos en Alemania, en Francia, en España, en Finlandia, en cualquier sitio, para que los que pagan impuestos, que son muy poquitos los que pagan impuestos en Grecia, por cierto, puedan tener el nivel de bienestar que estaban teniendo. Un ejemplo, la edad mínima de jubilación en Grecia es 55 años, en Alemania es 67, el promedio en Europa es más de 60. Entonces ya va, yo estoy parado en un estado de bienestar griego que me llevó a esto. Financiado además por los otros y además, socios. Cuando entré a la eurozona, esto se exacerbó porque me di cuenta que el financiamiento que estaba recibiendo de los demás países de la euro era muy barato y pude exacerbar todo esto. O sea, no es que Grecia llegó de la mano del Fondo Monetario esto, no. Grecia llegó solito porque además recordemos, Grecia mintió para entrar a la euro. Todas sus cifras dijo mentiras para poder llegar a la euro y luego se descubrió en la mitad de su estancia en la euro, se me olvidó decirles que mi déficit no es de 2, sino de 10. O mi deuda externa no es de 100, sino de 200, es 2-3 veces el PIB. Entonces ya va, hay que tener mucho cuidado con el tema griego. Y cualquier parecido con esta realidad del Caribe no es mera coincidencia. No, para nada, para nada. Bueno, muchas gracias, profesor. Ha sido un diálogo bien fluido, bien interesante. Y esperamos que para ustedes también. Ha sido Luis Oliveros, profesor universitario, consultor. Nos ha descrito el cuadro general de Venezuela y cuáles son las posibles salidas para un país que necesita el concierto de todos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Ha sido para mí un honor, un gusto llevarles esta nueva conversación. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó.